Piso 89.1 del FM, desde la ciudad de Los Reyes, Michoacán, México. Hoy vamos a hablar de un tema que está sucediendo en Colombia y tenemos varios invitados del paro nacional en Colombia. Y tenemos varios invitados aquí en vía Zoom. Tenemos al gobernador indígena Pedro Velasco, a Humberto Pernet, tenemos también a Juan Pablo Morris y Isabel Zuleta Ríos, por ahí que parece que no se ha conectado. También a Iván de Noticias 1, Iván Serrano, que es el periodista de Noticias 1 allá en Colombia. Y también tenemos aquí a nuestro compañero Nava. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de esta situación que está pasando en Colombia, de este paro nacional. Y me gustaría comenzar con Iván Serrano, que nos pudiera hablar un poquito de los antecedentes de este paro nacional. Recuerdo que antes de esta pandemia hubo un paro de estudiantes, que también hubo asesinatos, hubo reacciones por parte de la policía, un terrorismo de Estado, se podría decir. No sé si nos puedas hablar para las personas de aquí de la región de aquí de Los Reyes, Michoacán, darles una introducción al respecto de estos antecedentes para llegar a este paro nacional. Hola, mucho gusto. Una aclaración. Yo soy editor de Cuestión Pública, que es un portal de investigación periodística. Sí fui periodista de Noticias 1 por cerca de Ok. hace 8 años, pero ahora estoy trabajando en Cuestión Pública, portal que justamente hemos estado trabajando pues muy fuerte en estos días con todo el tema que vive el país, toda esta ola de violencia en medio del paro nacional, porque además estamos pasando por momentos muy complejos para el acceso a la información. Entonces, digamos, el acceso a la información oficial sobre el tema de detenidos, desaparecidos, muertos, heridos, ha sido muy compleja y bueno, digamos que hasta ahora haciendo un cotejo de bases de datos, hemos podido llegar a una cifra confirmada de 30 personas muertas en hechos violentos en 8 días. En 8 días. Eh, Sí, dinos. respecto a la pregunta que ustedes me hacían, sí, evidentemente, digamos que el tema de la violencia de agentes estatales contra civiles, personas que protestan, pues digamos es un fenómeno de vieja data en la historia colombiana, pero esto es un tema que se ha venido desatando, o sea, últimamente, digamos que en las hay un caso emblemático que es el de un joven que se llama Dylan Cruz, que fue Sí, asesinado en 2019. muy Un famoso muchacho, el caso Dylan. sí, un muchacho estuvo participando en una protesta, además, pues ahora ustedes saben que con el desarrollo tecnológico y todo eso, casi que uno presencia el tema de estos actos de abuso y de violencia casi que en vivo. Él fue a él un policía del SMAT, le disparó con su arma de dotación, pero la munición era una munición recalzada, es decir, no convencional. Igual de todas formas, siendo armamento convencional, ellos tienen unas obligaciones ellos no pueden disparar de frente a la gente, eso tiene que tener eh, un ángulo que no puede ser directo. Entonces, eh, se presenta lo de Dylan en 2019. Eh, Hace poco la fiscalía presentó como su análisis alrededor de la muerte de Dylan, y en ese análisis casi que culpan a Dylan. Es decir, o sea, la fiscalía, que es la encargada digamos, de investigar y de acusar en su papel,
casi que estaba culpando al muerto. Y en 2020 existe otro hecho, digamos, que es emblemático, que es la muerte de Javier Ordóñez. Esto ocurrió en un CAI, en Bogotá. Un CAI es como una pequeña estación de policía. Eh, a Javier, a él lo detienen y lo matan a golpes. Eso genera, pues obviamente un malestar en la población. La gente sale a protestar, pero a la muerte de Javier se sumaron el de otras 13 personas en Bogotá y Soacha. El caso de Javier, que fue un abuso policial de una Eso, persona que estaba incluso alcoholizada, que no sí, podía exacto, defenderse exacto. y que le quiebran los huesos, y bueno, Sí, la gente sale a protestar, incluso atacan estos CAIs, que son centros donde la gente se acerca a denunciar a la policía algún robo o algo, ¿no? son Que es, pequeños centros operativos como en los barrios, en las ajá, zonas. eh, Comando de atención inmediata, que quiere decir, creo que quiere, creo que quiere decir CAI. Bueno, entonces esto para decirles que ese día tuvimos 13 muertos entre Soacha y Bogotá. Oh, Eh, sobre los cuales, pues, digamos, no hay claridad, pues no hay, porque es que además acá hay otro tema del cual me imagino que los compañeros de panel se referirán, es que hemos asistido a un cooptamiento de las instituciones, es decir, o sea, además del Ejecutivo, que tiene una línea política, usted tiene una Procuraduría, tiene una Fiscalía, una Defensoría del Pueblo, donde todos, digamos, están alineados con una misma motivación política y hay una orfandad de los ciudadanos, ¿no? Es decir, los colombianos en este momento es como el cuento de quién podrá defendernos, ¿no? sí. Cuando hablas del primer caso de Elian, resulta que la víctima es revictimizada, ¿no? Sí, señor, así es. Como le digo, la Fiscalía, que es quien debe investigar, en un informe reciente que publicó el periodista Daniel Coronel, una columna de la semana pasada, que tituló La culpa es del muerto. Entonces, es un poco como la situación. Además de la violencia como tal, hay muchas dudas alrededor de la participación de las autoridades militar y de la justicia. Se escuchan por ahí Sí, unos ruidos. Pasa la pandemia, estuvo la gente encerrada en sus casas, pero después de este paro nacional, de este movimiento, por aquí tengo a dos líderes sociales que nos están escuchando. Hubo asesinatos de líderes sociales incluso en la pandemia. Colombia se ha manifestado o ha sido noticia internacional por el constante asesinato de líderes sociales. No sé si nos quieran contestar Pedro, Ajá. José o la del La mejor movimiento. pescadería de Bogotá. Yo sí. ¿Sí nos escuchan? Hola. Hola. Sí, sí, los escucho. ¿Qué hubo? Sí, yo preguntaba que en la pandemia incluso hubo asesinatos. Si alguno de los líderes sociales, de los dos que tenemos aquí ahorita en presencia, nos quieran hablar al respecto de este constante asesinato de líderes sociales, ecologistas, de diferentes índoles. ¿Sí nos escuchan? Mm. A ver, repito la palabra, la pregunta. Lo estoy escuchando, compañero, pero De pronto, también Isabel, hay Ríos Vivos. A ver, Isabel. De Ríos Vivos, claro. buenas tardes, ¿cómo están? Isabel Cristina del Movimiento Ríos Vivos. Sí, Sí. señor. Esa es una heroína, hueputa.
Te escuchamos. Muchas gracias, sobre todo por lo de hijo de puta, que es la palabra que se nos sale en este momento todo el tiempo en Colombia. ¿Ah? ¿Interna? Como Bueno, un mantra. ¿cómo? Se nos vuelve como un mantra. Sí, como un mantra, a ver si nos sana un poquito esta rabia que tenemos. Em, Sobre el asesinato de líderes sociales, efectivamente, pues nosotros hemos sido fruto de, o más bien el blanco de los ataques de diferentes sectores, no solo en la última instancia que es el asesinato, sino desde el uso del derecho penal en nuestra contra. Los líderes ambientalistas hemos padecido esta justicia que no funciona precisamente para investigar a quienes están asesinando a los jóvenes en la calle, sí funciona para estigmatizarnos, para señalarnos, para perseguirnos. Entonces, nosotros hemos evidenciado como unas etapas en las que primero es un desprestigio porque nos llaman antidesarrollo, porque según ellos nos oponemos a las políticas económicas del país, que son las que están acabando el país, que son las que lo tienen así, que nos oponemos al desarrollo por oponernos a megaproyectos tan nefastos como Hidroituango, como la megaminería en el territorio. Y pues lo que hacemos los líderes ambientales es enfrentar el capitalismo. Y por eso nuestro enfrentamiento es directo con las corporaciones económicas, con los bancos, con las empresas, y por eso estamos en mayor riesgo. Nosotros hemos evidenciado cómo el dinero que viene del extranjero hace parte de todo el entramado que permite la violación de los derechos humanos en nuestras comunidades, y por eso el riesgo en el que estamos. Y líderes ambientales también son los que se están oponiendo a, a que, o más bien que están defendiendo que se cumplan los acuerdos de paz, sobre todo en el punto relacionado con el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Y por qué son líderes ambientales? Pues precisamente porque los cultivos de uso ilícito son los que más promueven la contaminación ambiental. Desde el uso del glifosato, que contamina nuestros suelos y las aguas, hasta todo lo que tiene que hacerse para el procesamiento de la hoja de coca. Es una contaminación aterradora de las fuentes hídricas, es una contaminación aterradora de los suelos, y descontaminarlas de estos procesos químicos es muy difícil. Entonces, todo aquel que quiera y que pueda, sobre todo que pueda, que se lo permitan los actores criminales oponerse a todos los cultivos de coca en el país, es un líder ambientalista, es un líder que está defendiendo la naturaleza. Y en ese sentido eso se ha vuelto muy perseguido, porque los actores criminales no quieren, y el mismo Estado no quiere, que se deje de cultivar coca. No les interesa porque es un negocio del que ellos también hacen parte. Extrañamente o sospechosamente, mientras iniciamos, desde el 28 que iniciamos las protestas nacionales, no hemos tenido un reporte de líderes asesinados, de líderes ambientales asesinados. También bajaron las masacres que se estaban teniendo en contra de los jóvenes en el país, y nosotros estamos diciendo sospechosamente porque queremos plantear esa relación al mundo y le queremos plantear esa relación también al país. ¿Por qué bajan entonces esos asesinatos que habían sido casi todos los días? Teníamos muerte de líderes sociales en Colombia, masacres en los departamentos del Cauca y en Antioquia, porque creemos que son la misma gente, son los mismos criminales que están detrás matando a los jóvenes en las ciudades y que nos han estado matando en el campo históricamente. Que es una lucha que ya tienen bastantes años, pues sí, esta lucha de defender la tierra y defender lo que es, pues, de todos, tiene bastantes años, y irónicamente ahora pues más bien el mundo voltea a ver a Colombia, y desde acá estamos también con ustedes. Quiero que sepan también que muchas personas aquí en la comunidad donde estamos es pues pequeña y pues bastante alejada, pero estamos ahí con ustedes y estamos como tratando de informarnos. Este asunto de los... pasa también en México, el uso de cambio de suelos, el tumbar árboles en zonas de bosque para hacer fraccionamientos, para cambiar, como decía, el uso de suelos, sembrar
otro tipo de árboles frutales, que al final de cuentas es un modo de vivienda. En esta zona somos una zona aguacatera. Entonces se están destruyendo los bosques para sembrar aguacates, dado que es una economía muy importante aquí en la región. Pero en el caso de Colombia, estamos hablando pues de este asunto del sembrar coca, ¿no? Pero también petroleras, en el caso del Ríos Vivos, ese fue el punto neurálgico de las petroleras que se estaban instalando en zonas selváticas, ¿no? No, el caso es de una mega represa, la hidroeléctrica más Al, grande que se construye en Colombia, también de petroleras que tienen el interés de secar la zona baja del río Cauca, la zona de La Mojana, en donde quieren hacer explotación petrolera, y en el caso de la zona de inundación, del área de inundación de la hidroeléctrica, porque quieren esta agua y esta energía para la extracción de oro que se está dando por parte de multinacionales canadienses que hoy ya son chinas. Estas multinacionales están sacando mucho oro de nuestras montañas. Alrededor del proyecto hidroeléctrico están los tres fenómenos, los tres megaproyectos extractivistas de hidroenergía, oro y petróleo. algo parecido que está en la zona de Baja California Sur en México, de algunas mineras canadienses que están intentando sacar oro en una zona donde hay muy poca agua y toda el agua que hay por ahí la quieren utilizar para la extracción del oro y dejarían a la zona de Baja California Sur pues sin la agua vital, que aparte es una zona desértica, toda la península de Baja California. Entonces, regresando a lo del paro nacional, que tiene 8 días, estamos hablando de una represión. Podemos hablar ya de terror de Estado. Pernet, que eres artista y que tienes otra visión de repente como artista, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Sí nos escuchas, Pernet? No sé si nos está escuchando. Parece que no. Parece que no nos escucha. ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta después de otros 8 días? Estas manifestaciones que están afectando especialmente a los jóvenes, que son los que están sufriendo estas consecuencias. He visto por ahí unos videos de policías que están atacando sobre todo a los estudiantes. Aló. Aló, aló. ¿Sí? Hola, Hola, ¿se me escuchan? Sí, hola. Hola, ¿qué más? Daniel Bejarano, del movimiento Hola. Ojo al Sancocho de Cine Comunitario. ¿Me escuchan? sí, estamos escuchando. Bueno, ¿qué sigue? No, yo creo que hay que seguir en paro. Yo creo que Colombia está viviendo un momento como el mundo, ¿no? En muchos lugares del mundo necesitamos cambios y necesitamos transformaciones y Colombia no va a ser la excepción a pesar de que tenemos una de las partidos políticos, aunque tenemos más conservadores y ultraconservadores de todo el mundo, aunque nuestra constitución es una de las más jóvenes, dicen, y más abiertas. Los invito a leer la constitución, es una maravilla, es el deseo de cualquier sociedad, pero solo está en el papel, porque ustedes saben que al papel le cabe todo. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que seguir en paro. Yo creo que ya la gente está cansada de tantas mentiras de los gobiernos, de tantos compromisos que no, sin cumplir. El país tiene una deuda, el país tiene una deuda con la historia y con la democracia, y es no avanzar en una sociedad mucho más incluyente, mucho más social y mucho más respetuosa de los derechos humanos. Yo soy vocero de uno de los movimientos de cine comunitario de estos chicos, de estos realizadores, de estos jóvenes que precisamente están en los barrios populares, en las periferias y en las regiones más apartadas del país, donde aún no llega el Estado social de derecho y donde esa violencia que hoy están, entre comillas, viendo ustedes o se ve en las ciudades, pues es lo que vive, como decía
Isabel y Iván Serrano, lo que vive cientos de campesinos, millones de campesinos y de personas en las regiones del país. Lo que pasa es que hoy la estamos viendo en televisión y en las ciudades. Entonces yo creo que esto va a seguir. Si tal vez para esto volverá en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, 2 años, ¿sí? Nosotros, los jóvenes, los que estamos saliendo hoy, son precisamente los niños y niñas que no pudieron matar hace 15, 20, 30 años en las masacres de Orión, en las masacres de Montería, en las masacres de todo el país. Y aquí estamos presentes. Entonces, es necesario que el mundo conozca lo que ha pasado históricamente en el país. Esto no pasó ayer ni pasó hoy. Y es necesario que el mundo hoy nos acompañen en esta lucha, que no nos dejen solos ni nos dejen abandonados, porque aquí nos están matando, siempre nos han matado, no solamente hace 8 días, nos están matando hace más de 150, 200 años, sino que somos un pueblo que todavía seguimos en resistencia y seguiremos en resistencia, y si nos matan uno, pues nacerán 500, 1000, 2000, como dicen nuestros indígenas. Entonces el llamado hoy es que en la comunidad internacional, agradecemos este espacio, nos puedan acompañar, puedan replicar, puedan multiplicar todas las noticias, toda la información y todas las cosas, y sobre todo la necesidad de replantear una democracia en Colombia que no existe en estos momentos, ni ha existido, ni nunca ha existido, a pesar de tener una de las constituciones más abiertas, entre comillas, que hay en América Latina. ¿Estamos hablando de un terrorismo psicológico o de una operación de terrorismo directamente del Estado en estos momentos? Siempre ha existido, el terrorismo de Estado se ha denunciado muchísimas veces. Lo que pasa es que también es aceptado por una parte de la sociedad, y en esa parte de la sociedad lo que estamos haciendo hoy, procesos de pedagogía, procesos de sanación, y que es importante unirnos desde las diferencias en este instante para replantear nuestra historia y para replantear nuestro país, ¿sí? Yo estoy seguro que muy pronto va a haber procesos de juicios, de memoria, de verdad en este país, y de reflexión y de transformaciones y de cambios. El terrorismo de Estado en Colombia siempre ha existido. Lo que hay es que frenarlo, lo que hay es que parar el terrorismo de Estado y replantearnos como sociedad. Aquí nos sobran los terroristas de Estado. Algo muy importante e interesante que está sucediendo aquí en México, por lo menos en esta región, es que son los mismos jóvenes los que replican esto, los que transmiten esta información, o la poca información que nos llega, son los jóvenes, chavos de entre 13 y 14 años, están preocupados por Colombia y son los que empiezan a replicar esto. Yo creo que Colombia va a hacer que varios países despierten, que varias personas despierten y se den cuenta del daño que están haciendo algunas personas pues a la región, y ojalá que sea un ejemplo para poder mejorar, por desgracia, pues. Don Pedro, ¿qué nos puede decir al respecto de lo que están viviendo en Colombia, allí en su zona? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros de acá de Colombia que están hablando de este problema de este país. Les saludamos desde las autoridades indígenas del suroccidente Aizo, como pueblo Misak, que estamos también en 8 departamentos en Colombia. Evidentemente el problema de la guerra y el desprestigio de la vida de los sectores marginados de todos los gobiernos de turno durante toda esta formación de la República y todo ese sistema de gobiernos, pues nunca han correspondido a los pueblos étnicos, al campesinado que se ha formado con las uñas, a los afros en sus consejos comunitarios y a todos los sectores sociales urbanos que son mayoritariamente viven en las mínimas condiciones de resolver sus condiciones básicas como población y como ciudadanía en Colombia. Nosotros, desde las autoridades indígenas del suroccidente, hoy, por ejemplo, nos encontramos
en el marco del principio de la solidaridad en doble vía, de que la lucha es de nosotros como pueblos indígenas, pero también es de ustedes también. Nos encontramos en la ciudad de Cali, en la vía hacia Yumbo, en uno de los puntos más grandes de resistencia, precisamente porque el dolor de país y el dolor colectivo frente a las masacres que se han consolidado y se han intensificado en estos 8 días de paro nacional, pues no es extraño para el gobierno nacional. Nunca va a ser extraño porque durante más de 250 años las masacres en los gobiernos de este país, Colombia, pues se han naturalizado y se han legalizado a través del despojo, del secuestro y la masacre demográfica, especialmente los pueblos étnicos en Colombia. Nosotros desde el departamento del Cauca, bajo ese principio, pues hemos dicho que para cuidar la vida en los territorios, no solo se defiende desde los territorios, desde las jurisdicciones, sino también hay que impulsar estrategias de cómo vamos a tejer refuerzos, cómo vamos a tejer esfuerzos para esa lucha común que nosotros necesitamos a nivel del país de Colombia. En este contexto del paro nacional, se hace absolutamente necesario que hagamos una agenda común que represente a todos los pueblos indígenas, sectores sociales, campesinos, sectores estudiantiles, sindicales, para exigir no un pliego de peticiones como históricamente se viene debatiendo en las propuestas del gobierno. Ahora lo que hay que pararse como población, como demanda al gobierno, es exigir el cumplimiento de esos cambios estructurales que históricamente estamos debatiendo y defendiendo esos cambios desde los territorios. Más cuando en un país donde la representación del poder, pues en Colombia es casi que parecido a una especie de feudalismo del siglo XXI, donde todos los colombianos todos los sectores más pobres tenemos que seguir tributando a las clases, a ese 4% de la población que pretenden y quieren manejar a su antojo este país, protegidos de la fuerza pública, y mientras tanto de alguna manera ellos sientan que existen antagonismos frente a las propuestas que ellos hacen para cuidar a los sectores más privilegiados, pues nosotros desde los territorios estamos cada vez más reprimidos mediante la fuerza pública. Y eso es lo que se ha visto en uno de los departamentos y en uno de los epicentros del suroccidente del país, que ha sido acá en el Valle del Cauca. El indígena a nivel Latinoamérica y también aquí en México ha sido o ha tratado de ser invisibilizado, desplazado. Sabemos por noticias internacionales que en la parte indígena de Colombia pues ha sido quien más ha sufrido este tipo de desplazamientos, desde la delincuencia organizada hasta estas empresas que llegan. Y pues aquí vamos a poner en el caso de la presa, una petrolera, y nos estorban como si fueran invisibles, Pedro. ¿Sí escuchaste, Pedro? Discúlpame, tuve una interferencia, una llamada y... ok. Decía yo que en Latinoamérica, no solamente en Colombia, en otros países, los pueblos indígenas han sufrido estos desplazamientos, ya sea por la delincuencia organizada, también aquí en México, y también por empresas petroleras, por pues cuestiones económicas muy fuertes, mineras en este caso también, y como si fueran invisibles, como si no existieran, simplemente están los intereses de por medio primero y después la población. Los países de Latinoamérica donde
pues hemos existido como pueblos indígenas, viendo desde la perspectiva de la memoria cultural de los pueblos indígenas, pues los estados-nación, con la forma y mediante la forma en que se ha construido y viene transformándose, es que el Estado junto con la religión judío-cristiana, la espada y la Biblia, y dentro de ella pues las instituciones y sus partidos tradicionales primero han masacrado totalmente las poblaciones demográficas a nivel de todos los países. Lo que ha resultado y hasta el momento como pueblos indígenas es porque los pueblos indígenas hemos tenido la capacidad de resiliencia a toda la complejidad de conflictos y procesos de colonización que dadas desde la colonia, la república, de los últimos años de la implementación de los procesos neoliberales en los territorios indígenas. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, además de que se nos ha despojado la memoria cultural, se pretende despojar la memoria cultural, nos han desposeído históricamente todos nuestros territorios ancestrales. Y en ese marco es donde nosotros como pueblos indígenas, pues no podemos seguir avanzando sin una justicia cognitiva global, donde nosotros empecemos a apostar a los gobiernos municipales, regionales y nacionales de que empecemos a discutir esa justicia global cognitiva con los pueblos indígenas. Y esa justicia global cognitiva tiene que ver con los procesos culturales, el tema del restablecimiento de los derechos colectivos tradicionales, tanto en términos tangibles, pero también cosmogónicos. Ese es un proceso de larga discusión, de larga data que venimos haciendo de generación en generación, pero la pregunta es, ¿están en la capacidad los gobiernos actuales de resolver y de responder esas demandas a la altura como nosotros lo estamos haciendo desde los sectores sociales, indígenas, movimientos sociales? Sí, y para allá iba mi pregunta. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Nava. A propósito, yo quisiera mencionar el caso de Marcelo Ágredo Inchima. Él fue la primera víctima. Fue el pasado 28 de abril. Era un joven de 16 años, menor de edad. ¿Cómo se llama? Marcelo Ágredo Inchima. La primera víctima de esta... Fue la primera víctima, 16 años. O sea, 16, menor de edad, claro. con lo cual es sujeto de protección especial. Pero además, él es sobrino de una gobernadora NASA. O sea, él es un chico indígena. Ajá. También, digamos, por un comunicado que la comunidad, el Cabildo NASA de Cali emitió, entendemos que era una familia que había tenido que ir hacia Cali por razones del conflicto, desplazados, de la violencia. Entonces, el caso de este chico, digamos, es emblemático porque, no sé si ustedes vieron el video, es un chico que en medio de los disturbios, él va y le da una patada a un policía, no logra pues ni tumbar al policía ni nada, porque al parecer es un muchacho muy menudo, y el policía se voltea y le dispara. O sea, ya cuando el chico está huyendo, Ajá. el policía se voltea, le dispara y lo mata. No tengo memoria, no he visto, no tengo conciencia de que del 28 para acá el nombre de Marcelo Ágredo Inchima haya sido nombrado por ninguna autoridad. Es decir, se ha hablado de una muerte en Cali, pero no más. Y acá tenemos, como les digo, un menor de edad, indígena, que además la muerte pues la vimos todos porque están los videos de la muerte. Entonces, para allá iba mi pregunta, Iván. La posición de la policía. Hemos visto videos, y bastantes, donde van jóvenes en la calle como si nada y de repente la policía los ataca sin ninguna razón. Y hablaba Pedro
de esta capacidad del gobierno. Pero escucho, por ejemplo, a Uribe mandar mensajes de apoyo a la policía que está atacando. No sé cuál es la posición de la Presidencia de la República al respecto de estos mensajes del expresidente, de ver estos videos de que la policía es la que está creando los ataques. También se habla de este asunto que es preparado, que son noticias falsas, que por ejemplo hay unos videos donde entran policías a unas casas, se cambian de ropa, se van en las motos y salen a atacar como civiles para culpar a alguien más. Es decir, digamos acá uno siente que hay una, por lo menos linealmente, hay unos hechos, hay digamos unos hechos en los que ustedes ven claramente a los policías disparando indiscriminadamente. Luego usted ve un rechazo de la comunidad internacional, ve rechazo de la ONU, rechazo del senador McGovern, hay como una condena internacional y entramos a otra serie de eventos que fue una situación que se vivió ayer en Cali, que era una cosa pues aterradora porque en las redes sociales todo el mundo estaba diciendo, vean, acá hay una camioneta blanca que anda por Cali, por el sector de las protestas, disparándole a las misiones médicas y había los videos, la gente subía los videos de la camioneta blanca. Después la Guardia Indígena detiene la camioneta y bueno, al parecer hay unas conexiones entre la camioneta y algunas entidades estatales. El detenido también tendría alguna relación, pues que yo en este momento no estoy en capacidad de confirmar, pero entonces la gran pregunta es, ¿militarizan una ciudad como Cali? Porque los videos de la cantidad de policías y de fuerzas del gobierno llegando a Cali, es decir, eso parecía como las imágenes que uno ve de los desembarcos a Afganistán, es decir, o sea, un poco de tropas subiéndose a unos aviones y no entiende uno cómo con toda esta presencia de las autoridades existe una camioneta rondando por donde nadie puede rondar, disparándole a la gente. Hubo otro evento ayer, antier fue el jueves, donde detienen un furgón en el que adentro hay una serie de policías de civil. También la Guardia Indígena estaba ahí presente en esa manifestación y hubo incluso un cruce de disparos entre unos soldados que había ahí y la policía. De hecho, hubo 2 policías heridos. Entonces, pues yo creo que el tema de los policías de civil, los carros que tienen varias placas, además no solo en Cali, digamos, durante la jornada de protesta acá hubo fotos en Bogotá de una cantidad de sujetos vestidos de civil con palos saliendo de un calle en el centro de Bogotá, pues sí hay, cada vez hay muchísimas más preguntas al respecto, ¿no? Y es un poco, pues imagínense ustedes el panorama tan terrorífico. Tan terrorífico y tan complejo y sobre todo que hay unas personas en una soledad inmensa, ¿no? Y en un estado de indefensión y de terror inmenso, ¿no? Se habla de que Pereira también se le disparó a los manifestantes. Sí, en Pereira hay un caso muy triste porque hay un manifestante reconocido en la ciudad que se llama Lucas Villa, un joven estudiante del cual había una buena cantidad de videos, que él fue baleado. En este momento su estado es crítico. En un momento dado surgió la versión de que él estaba en muerte cerebral. Pues no es así, pero sí, digamos, él está muy crítico y bueno, y sobre eso hay digamos 2 teorías. O sea, pues, hay gente que piensa que fue alguien baleando indiscriminadamente, pero también hay quienes piensan y tendrían razones por qué pensarlo por la serie de videos que habría alrededor de él, que él fue víctima de un seguimiento. Él recibió disparos en el tórax, disparos en la cabeza, disparos en la pierna. Además de él, otra persona que estaba con él también sufrió heridas muy graves y otro tuvo pues heridas más leves, pero es un panorama desolador. Y además ahí hay que anotar una cosa. El alcalde de Pereira días antes había hablado de la necesidad como de
de guardias civiles, ¿no? Como de civiles actuando también, pues, como en grupos de defensa ante los manifestantes, que acá en Colombia se les ha llamado desde ciertos sectores vándalos. Con esta palabra quisiera como invisibilizarse al manifestante y convertirlo como en un enemigo, ¿no? Y de hecho, una cosa pues que hay que recalcar es que en la primera locución del ministro de Defensa en Cali, ya no solo habló de vándalos, sino que dijo que aquellos que destruyeran buses y ese tipo de cosas ya no eran vándalos, sino terroristas. Wow. Sí, ¿pregunta? Sí, sobre todo yo quisiera saber cómo podemos ayudar desde acá, pues, o sea, sí me imagino que es transmitiendo la información, pero ¿dónde podemos informarnos nosotros? ¿Dónde podemos encontrar esta información y pues transmitirla? Pues en Colombia hay medios alternativos que están haciendo un trabajo juicioso. Obviamente les recomendaré que vean el trabajo de Cuestión Pública. Está la Liga contra el Silencio, está 070, hay mucha información por las redes. Básicamente creo que el señor Vivanco de Human Rights Watch también ha hecho unas manifestaciones y ha publicado unas cifras pues que son importantes, y hay un fenómeno muy interesante en Colombia, porque pareciera que los medios masivos estuvieran mirando más hacia el lado de los destrozos en la infraestructura que hacia el lado de las vidas, y en este momento digamos que hay una muy valiosa forma de informarse, que es a través de transmisiones en directo por Instagram, por vía Instagram. Entonces ha pasado una cosa muy interesante que es que un grupo de cantantes y de artistas con una conciencia social, con muchos seguidores, ellos se conectan con personas que están en el lugar de los hechos, mientras pasan los abusos, mientras pasan los disparos. Entonces, casi que si tú te conectas a esas transmisiones en Instagram, tú estás asistiendo en directo, estás viendo en directo lo que la gente está pasando y el terror que está pasando. Es decir, ahorita en este momento las redes sociales y sobre todo estas transmisiones en Instagram, he visto otras en Facebook, han sido fundamentales para saber lo que pasa, porque realmente el acceso a la información es muy complejo y sumamente difícil el acceso a la información. A ver, el presidente de la República de Colombia habla de unidad, pero por ejemplo, Daniel, que es cineasta y que a lo mejor tiene una visión de una perspectiva de análisis, ¿cómo puedes hablar de esa unión cuando pues estás atacando al pueblo y al que yo veo unido es al pueblo colombiano, no así a las autoridades? ¿Sí escuchas, Daniel? Daniel Bejarano. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, buenas. Sí, yo creo que en estos momentos, o no creo, en estos momentos el pueblo está unido desde las diferentes posiciones políticas y sociales y sobre todo los temas socioeconómicos. La clase media, la clase alta, la clase baja en estos momentos tienen un propósito, es que en las calles escuchan que la gente está cansada, que la gente ya está mamada del país, está mamada del sistema político, el sistema económico, no solamente era una reforma, sino la tributaria, que es una cosa terrible, sino la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. O sea, 4 reformas que en pocas palabras lo que hace es que la gente de clase media alta pase a la clase baja en un 2x3. Entonces imagínense la clase baja que va a comer, o sea, desde que
Colombia en estos momentos, las cifras es de más de 30 millones de pobres, de, de gente en condiciones extremas, el 40 y pico por ciento de desempleo. Entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a continuar? Y claro, la gente se ha unido en estos momentos contra tal vez uno de los gobiernos más desastrosos. Colombia no ha tenido no ha tenido gobiernos, sino más desgobiernos que gobiernos. Este ha sido como uno de los peores desgobiernos. Y hay una clase política que está cayendo en estos momentos, que ojalá comiencen a sentir vergüenza y podamos tener, digamos, otra mirada política y social en el país. Colombia nunca ha sido pues gobernada por otras posiciones políticas, ¿no? Eso hay que decirlo al país. Tal vez México, tal vez Argentina, otros países han tenido esa gran posibilidad de ver diferentes miradas políticas desde el poder, ¿no? Y eso de cierta manera es democracia, de cierta manera también es unas posiciones. Colombia nunca ha tenido un gobierno de centro izquierda o progresista o socialista o más democrático, más solidario, más justo, no. Siempre en los últimos 40, 50 años han sido pues, gobiernos que todos han dejado ríos de sangre en todo el país, todos. Aquí en Colombia se cuenta más los muertos que los logros de los gobiernos. Por eso el pueblo ya está cansado, varias generaciones, no solo la generación de los niños y los adolescentes, que son los que más en estos momentos están empujando un cambio en Colombia, sino una generación también de adultos que ya no le comen cuento a estos gobiernos. Una oportunidad, tú como cineasta, de documentar estos fenómenos y pasarlos a las nuevas generaciones para hablar precisamente de este cambio que se necesita. Sí, en estos momentos hay varios pues, movimientos en todo el país, precisamente recogiendo la memoria de lo que ha pasado en el país y lo que está pasando en estos momentos y en todos los formatos, digamos, desde el celular hasta la cámara profesional. En estos momentos hay varios colectivos, los pueden encontrar en internet, hay medios libres en Cali, por ejemplo, o Cine Comunitario, buscan ahí se va a subir una cantidad de información. Hay una gran preocupación que sigan, como decían los compañeros anteriormente, que sigan limitando el acceso a internet. Hay varias redes sociales que ya están borrando los videos, entonces en este momento nos toca por diferentes formas, no solo las redes sociales, sino diferentes pues maneras de poder comunicar y poder, digamos, buscar poder transmitir más libremente. Entonces estamos en procesos alternativos de emisión, digamos, para que esta información le llegue al mundo. Entonces yo creo que hoy nos toca todas las formas de comunicación tenerlas presentes. Y la radio creo que juega un papel fundamental. Sí. Isabel, ¿cómo tú con esta vulnerabilidad como líder social vas a confiar en esta unidad de la que habla el presidente de Colombia? No, ¿cuál unidad? Pues no, nosotros confiamos en la unidad del pueblo con otros procesos hermanos, pero lo que hemos visto en este momento es que primero no hay presidente, entonces no podríamos hablar de que exista pues un presidente en Colombia, no. Pero no ha renunciado, a pesar de que se le ha pedido. Figura, pero nosotros hemos visto cómo en las últimas reuniones que hemos tenido en los territorios, las autoridades civiles están subordinadas a las autoridades militares, no tienen ninguna capacidad de decisión y por eso se desesperan tanto y tratan de conformar estos grupos paramilitares que según el señor Uribe entonces ya estaban desmovilizados, pero que eso es fácil convocarlos con plata. Eso no es difícil. Aquí en Antioquia lo vivimos, el señor gobernador encargado, porque no tenemos gobernador, porque está preso, sale en un video a decir que hay que priorizar la propiedad privada, un poco en el sentido del alcalde de Pereira que decía ahorita el compañero Iván. Entonces el gobernador de Antioquia sale a decir que hay que proteger la propiedad privada, casi diciendo que está por encima de la vida, como ha sido históricamente en el país.
y al otro día sale una banda criminal en su carro, claramente diciendo estoy cumpliendo la orden, estoy entendiendo lo que me dicen, lo que me indican, con sus armas a decir, bueno, estamos de acuerdo con el paro. Eso fue lo que nos sorprendió de este grupo criminal. En Antioquia hay muchísimos, solo en el Valle de la Aburrá son más de 350 grupos criminales, de 350 bandas, hay más bandas que barrios, y salen en un carro, toman un video, muestran cómo están cumpliendo, dicen vamos a matar a los que estén atentando contra la propiedad privada, pero estamos de acuerdo con el paro. Entonces uno dice, bueno, hasta los criminales en este país están de acuerdo con que esto está funcionando mal. Hasta lo peor de lo peor está de acuerdo, pero que entonces no les toquen a sus patrones, sus propiedades. Un poco ha sido como la lógica de estas bandas, no toquen estas propiedades, no se han metido, por ejemplo, cuando ha habido situaciones difíciles en contra de los peajes. Eso es muy simbólico en Colombia, es casi el símbolo del atraco directo. Todos los que pasamos por un peaje en Colombia sentimos que nos están atracando, que tenemos un revólver en la cabeza que nos obliga a pagar y que no estamos de acuerdo con ese pago, y que ese pago se está yendo a las manos de unos privados, que no significa ni mejoramiento de vías, que no significa ni una ambulancia cuando hay accidentes, que no significa absolutamente nada, y todos nos sentimos atracados cada que pasamos por allí. Y como en esta reforma quisieron poner que también los motociclistas, que muchos ciudadanos en Colombia nos hemos movilizado en motocicletas y que a algunos nos encanta, que ojalá pudiéramos movernos en motos y en ciclas para todo lado, pero para algunos líderes pues es muy peligroso y no lo podemos hacer. Y lo que más sentíamos, la felicidad de pasar por un peaje, era no tener que pagarlo en la moto. Y entonces ahora quieren ponerle peaje a las motos. La cantidad que se mueve en este país de gente en moto es muchísima, y eso pues genera mucha rabia y afecta la economía de los hogares en muchas partes. Cuando vemos esos ataques a los peajes, no vemos la misma respuesta que un ataque a un banco. Y yo creo que eso hay que analizarlo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos propiedades privadas, pero que tienen un sentido distinto, que tienen un significado distinto para el pueblo. Aunque los dos nos están atracando, o sea, los dos nos están quitando la plática del bolsillo, nos están volviendo nada, sí ha habido unas manifestaciones de descontento dirigidas en estos dos sectores de manera particular. Y estas bandas no se activan, no se han activado todavía, no sabemos qué pueda pasar, no se han activado a defender este tipo de propiedad privada llamada peaje, o este tipo de propiedad privada en la que no están inmersos los empresarios. Eso sí se activa cuando están inmersos los empresarios. Entonces nosotros sí estamos diciendo, aquí hay una situación distinta, hay un descontento focalizado. No, para nosotros ya no hay un paro. Lo que hemos venido analizando en el equipo del movimiento es que claramente estamos ante una revuelta popular que no tiene cabeza, que no tiene ningún comité ni partido político que lo represente hoy, que en cada sector, en cada ciudad hay unos dolores históricos y acumulados, y que por tanto pues va a ser muy difícil que alguien negocie esto. Esta revuelta popular, su característica es que es innegociable. Y precisamente la razón de ser innegociable es que estamos con un acumulado de dolores inmensos. Como lo decía ahorita el compañero, nosotros tenemos 130 masacres encima en nuestro territorio, y esas 130 masacres y los más de 2.000 desaparecidos en el cañón del río Cauca, cada que salimos a una protesta los reivindicamos. Entonces, cada protesta nuestra es la situación actual que estamos viviendo, más la situación histórica, porque de esas 110 masacres, solo hemos obtenido justicia internacional en 2. Las otras ni avanzan, ni se mueven, ni pasa absolutamente nada. En el tema de desaparecidos no los encontramos, no avanzamos, y por el contrario se nos llevaron los muertos. La Universidad de Antioquia nos secuestró los muertos de 3 de los cementerios de la zona y no hemos podido rescatarlos. Entonces, antes al contrario, se van acumulando nuevos hechos
pero el pueblo no olvida. No es cierto que el pueblo olvide. El pueblo siempre está pendiente de sus muertos y los muertos son algo sumamente importante para los pueblos. Entonces yo sí creo que estamos ante una situación distinta, no es un paro, no hay un comando unitario que pueda decir hoy se puede negociar por la gente que está en la calle, eso no es cierto, ningún sindicato representa a la gente que está en la calle, ningún partido político puede decirse hoy que está representando a la gente que está en la calle, pero además luchas como la nuestra que lleva más de 12 años, luchas como la de la represa La Salvajina, que esta semana los compañeros, lleva 30 años esa lucha, se tomaron la empresa de Celsia, la empresa que construyó esa obra y que no atendió a la población, a los padres de los que hoy se están tomando esa empresa. Y se la toman en el marco de las revueltas populares nacionales. Pero entonces, si alguien se mete ahí a intentar negociar con los compañeros que se tomaron esa empresa, les van a decir ustedes están locos. Esto lo negociamos nosotros, que tenemos 30 años en esta situación. Si alguien se mete desde el día lunes, que estamos nosotros en la calle, que estamos enfrente de la obra de Hidroituango, que vamos a empezar a movilizarnos, pues les vamos a decir ustedes no tienen nada que ver. Eso mismo está pasando en cada barrio, eso mismo está pasando en cada comuna, eso mismo está pasando. La situación de Siloé en Cali es distinta a la situación de la vía que se está viviendo del compañero. Entonces, creo que entender eso es muy importante porque uno sí ve sectores oportunistas ahora diciendo entonces que fueron a hablar con el supuesto presidente que además no va a resolver el problema porque el que está al mando de las fuerzas militares es el señor Uribe y no es el señor Duque. Entonces no hay que negociar con el señor Duque porque no tiene capacidad de negociación ninguna y estos fajardistas del Verde y toda esa gente que se llama de la Esperanza, lo único que son es oportunistas y traidores porque ellos no tienen ninguna capacidad de negociar absolutamente nada y es como si se vinieran acá que nos generaron este desastre de Hidroituango a decir que tienen alguna capacidad pues de decidir por nosotros o de ir a hablar por nosotros. Eso no tiene ningún sentido, ningún pelado de los que están en las calles se va a sentir representado hoy por una fuerza política. En este momento eso no pasa. Sí. Y eso es el grave problema de lo que tenemos en el país, es que no hay esa representación hoy no es legítima y gran parte de la violencia que siente hoy el país urbano, nosotros la hemos sentido históricamente, la hemos padecido, los mismos fenómenos que se están viviendo hoy, ver un helicóptero gaseando a la gente, nosotros lo hemos vivido históricamente dando bala por los campos de Colombia y nosotros escondiéndonos, así como los jóvenes hoy se esconden en las barricadas, nosotros también nos hemos tenido que esconder en nuestras casas de tapia ancestral, que sabemos que nos protegen de las balas, en las piedras, que sabemos las dimensiones, porque nos hemos tenido que esconder y sabemos detrás de qué podemos escondernos de las balas. Entonces estamos hoy en ese traslado de esa situación histórica del campo hacia las ciudades, pero difícilmente pues tiene una salida única porque las problemáticas son muchas. Son distintas. Precisamente para concluir, se nos acaba el tiempo, esa era la pregunta final. ¿Quién va a negociar o quién está detrás de todo este paro para negociar? Pero creo que la respuesta es muy contundente de la que nos hablas, porque cada región de Colombia tiene diferentes aristas en todo esto del paro nacional, ¿no, Iván? Ya para cerrar. Sí, indudablemente, es decir, las reclamaciones son diferentes, aunque digamos hay un común denominador que es el hastío por la falta de oportunidades, el hastío por la corrupción, el hastío por la falta de justicia, pero digamos cada región tiene unas preocupaciones diferentes y también tiene unas formas de ser diferentes, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues se nos terminó la hora, Nava. Nos despedimos, les agradecemos a todos. Se nos fue Pernet, este músico colombiano muy conocido. Por ahí parece que tenía problemas y ya cuando quiso hablar se sale. Pero bueno, ojalá en otra ocasión tengamos oportunidad. Les agradecemos, la verdad ha sido muy enriquecedor saber de esta situación en Colombia.
para todos, para Daniel Bejarano. Ojalá que sea una oportunidad de cambio como artista, como cineasta. También a la comunidad indígena, Pedro, también Isabel y Iván, que estás ahora como periodista independiente. Y ojalá que sirva para la gente aquí en México de pues esta comunicación de la que ustedes querían mostrar lo que está sucediendo en Colombia al mundo. Mucha fuerza. Pues muchas gracias. Nos pueden encontrar con SOS Colombia, DDHH o SS Colombia. Ahí están todas las tendencias en redes sociales. Un saludo. Un saludo Gracias. a todos. Muchas gracias y un abrazo grande desde México. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Un saludo a todos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Latinoamérica. Te voy a hacer una pregunta. No la contestes. Listo, Carlitos. Jugaban pelota. Nos merecemos vivir.